Realidad, ficción, misterio, leyenda. ¿Por qué será que a los seres humanos nos fascina tanto estas peculiaridades del mundo que nos rodea? Allá cuando algo no conocemos, algo se oculta, vamos corriendo a intentar desvelarlo, a veces tan rápido que no esperamos a que la ciencia, la razón, hagan su trabajo y eviten que caigamos en algunos errores. Para evitar estos errores o caer en estos errores, tenemos hoy con nosotros en Periodista Digital a Jorge Alcalde, que nos presenta su nuevo libro, Las mentiras de lo paranormal. Jorge, es un placer volver a recibirte aquí en Periodista Digital. Pues el placer es mío, muchas gracias. Entonces cuéntanos, ¿qué te ha llevado después de aquel libro en el que analizabas un poco el cambio climático, las mentiras del cambio climático que había pegado muy fuerte en las librerías y entre los lectores? ¿Qué es lo que te ha empujado a decir, venga, vamos a este segundo volumen de investigación con lo sobrenatural? Hombre, el proceso es muy distinto de los dos libros. Si en aquel caso no se trataba de decir que algo era mentira en concreto, sino poner en juego la discusión que había al respecto de algunas realidades asumidas como tal, en este caso es evidente que sí que estamos atacando conceptos que científicamente son absolutamente falsos, son absolutamente, podríamos calificar de mentira. Es todas las creencias que, como tú bien sabes, abundan y cada vez parece que cuajan más en las mentes de mucha gente, de extraterrestres, fenómenos psíquicos, paranormales, zombies, experiencias cercanas a la muerte, pero siempre, igual que en las mentiras del cambio climático, desde el más profundo respeto a las personas que profesan este tipo de creencias. Evidentemente, nadie puede decir nada contra alguien que cree que ha sido abducido por un extraterrestre, ¿no? Pues bastante problema tiene ya por creerse eso, ¿no? Pero sí que podemos descubrir que esta persona, por tener esa creencia, se está perdiendo una parte maravillosa de la vida, que es conocer científicamente qué es lo que podemos entender del mundo que nos rodea. Así que con la percha, con la excusa de desmitificar este tipo de creencias, descubrimos que hay mucha ciencia detrás de ellas, que los científicos se las toman muy en serio, que incluso las meten en el laboratorio y experimentan con ello, y gracias a esto descubrimos cómo funciona el cosmos, cómo funciona la naturaleza y sobre todo cómo funciona nuestra mente. Pero lo que llama la atención es que en todas estas investigaciones, no sé si es muy obvio, pero ¿por qué? Lo que siempre llama la atención es no sé cómo decirlo, lo espectacular. La señora que se pone o el señor que se pone en televisión con unas cartas y te dice lo que te va a pasar mañana, o el señor que te muestra una foto y te dice que hay ahí un ser de otro mundo, ese tipo de cosas que a veces no sé si es una falta de respeto hacia esas personas que están detrás. Bueno, realmente es que estos temas llaman mucho la atención y además con razón. Hay que reconocer que tienen una parte espectacular, una parte casi de belleza del misterio, estas naves del misterio que circulan por los medios de comunicación y que funcionan muy bien desde el punto de vista televisivo. Son, como tú bien decías, muy espectaculares. Por otro lado, también abunda la casuística personal. ¿Qué es? La persona concreta que tiene un problema de percepción de la realidad y que esto se toma como una prueba de hecho de que existen realmente estos fenómenos. Porque claro, en el estudio de los fenómenos paranormales, el estudio no científico, no hace falta acudir al método científico, por lo tanto no hace falta contrastar las fuentes, no hace falta repetir los experimentos, no hace falta falsear las hipótesis, basta con que uno se encuentre en un programa de televisión con alguien que dice que es capaz de mover objetos con la mente para que ya creamos que la telequinesia existe. Claro, la ciencia no puede hacer esto. La ciencia tiene que demostrar científicamente cada uno de los procesos físicos que se generan en nuestro entorno. Y por eso juega en desventaja la ciencia desde el punto de vista mediático. Es mucho menos atractiva, en teoría, es mucho menos espectacular, y yo lo que pretendo demostrar modestamente con este libro es que nos equivocamos al pensar esto, que no hay nada más atractivo que estudiar desde el punto de vista científico lo que está ocurriendo, no hay nada más misterioso que enfrentarse a la realidad de cómo funciona la relación entre las estrellas que vemos en el firmamento, pero la relación real, no la que nos cuentan los horóscopos. Su trabajo para desarrollar este libro de las mentiras de lo paranormal, editado por Libros Libres, ¿recuerda ese caso que usted cuando lo estaba leyendo dijo, es que no me puedo creer? No me puedo creer que esto haya pasado o que esto se haya dado como bueno, algo que usted diga, es que hay que publicarlo. Prácticamente todos los casos, pero algunos incluso personales, ¿no? Personales que yo durante un periodo de tiempo, hace unos años, pues algunos medios de comunicación, sobre todo televisiones, pues me cogieron como escéptico de turno, que dice que me llamaban a los debates
a debatir si existía el horóscopo, si el horóscopo funcionaba, si ya existía en la astrología. ya hace tiempo, sí. 6 o 7 Era años. Jorge Alcalde escéptico. Eso, si era el escéptico como una especie de etiqueta negativa, ¿no? Bueno, no negativa, pero una etiqueta que... Y en estos debates, consistentemente me daba cuenta de que tenía las de perder. ¿Por qué? Yendo con la razón de antemano, en la televisión uno queda muy mal. Y lo voy a explicar. Solía surgir el debate propio entre gente que creía, parapsicólogos, ufólogos y científicos que no creían en estas cosas. Y intentábamos explicar con razonamientos cuáles eran nuestras posturas. Y luego llegaba el momento en el que el presentador, la presentadora de turno, daba el micrófono a alguien del público y se levantaba alguien y decía, esto que nos están contando está muy bien, pero ¿qué pasa con mi caso? Yo fui abducido por un extraterrestre. O peor, un caso real. Me pasó en un programa de televisión. Mi madre fue abducida por un extraterrestre, fue inseminada artificialmente y yo soy producto de esa inseminación. Cuando te enfrentas a una persona que con tanta convicción cree que realmente le ha pasado eso, no valen los argumentos científicos. Valdrían los emocionales, pero la ciencia no puede dar argumentos emocionales. Esa persona tiene un problema. En este caso era evidente que tenía un problema de percepción de la realidad. Por lo tanto, tampoco es cuestión de hacer sangre contra él. No es cuestión de demostrarle que está equivocado, que físicamente eso es imposible, que sus genes demostrarían que son genes humanos. Sea imposible demostrárselo. Claro, no existe una posible discusión entre un mundo y otro. Por eso yo renuncié a una propuesta que en su momento me hice a mí mismo con este libro, que era la de denunciar directamente estos fenómenos, y preferí darle la vuelta de tuerca. Y decir, bueno, yo no voy a denunciar nada, que cada uno crea en lo que quiera, estaría bueno que yo vaya a decir en qué tiene usted que creer, pero yo le voy a explicar lo que he aprendido de ciencia gracias a estos fantasmas. Por eso yo en el libro agradezco a los fantasmas. Porque en el libro trata, ya por la portada lo podemos ver, luego en el interior evidentemente es una parte extensa del libro, la ufología, los ovnis, algo que se mueve en el espacio o en lo que vemos y no sabemos qué es, la cartomancia. Pero ¿qué otros temas también, quizás menos populares, pero que están ahí dentro de lo paranormal, podemos encontrar en este libro? Hay menos populares, como puede ser, por ejemplo, la creencia en las experiencias cercanas a la muerte. Esos son conocidos. El túnel, la luz al final del túnel, la presencia de familiares muertos que se reporta que han sido vistos al otro lado del túnel. Y bueno, yo trato de explicar en el libro qué sabe la ciencia sobre ese momento de la muerte. Sabe mucho sobre el momento de la muerte. Por fortuna hoy el ser humano se enfrenta a ese trance final con mucha tecnología. Por desgracia lo hace de una manera deshumanizada. Es difícil que una persona pase sus últimos minutos de vida en su casa, rodeado de su familia. Generalmente lo suele hacer en un entorno hospitalario, rodeado de máquinas. Esto permite que se prolongue nuestra existencia. También de alguna manera se deshumaniza nuestro trance final. Pero sí que nos ha permitido, paradójicamente, que haya cada vez más casos de gente que, entre comillas, ha vuelto de esa situación. Hay más gente que resucita con técnicas de resucitación cardiopulmonar, que vuelve del coma y nos puede explicar qué le ha ocurrido. Y los científicos pueden estudiar el cerebro en ese momento. Y investigando el cerebro se han descubierto, porque se produce una catarata de reacciones químicas, algunas de ellas muy relacionadas con nuestro aparato visual, y que podrían justificar visiones como la de efecto túnel, o espirales, o luces, etcétera. Bueno, pues ese tipo de cosas es las que me gusta intentar recoger y siempre, utilizando el mito de fondo, ir desgranando lo que la ciencia sabe de ello. ¿Hay algún tema al que se ha enfrentado que haya dicho, oye, aquí la ciencia aún tiene que llegar? Claro, la ciencia sabe muy poco de muchas cosas. Es muy importante decir, el hecho de que no sepamos la explicación de un fenómeno no quiere decir que necesariamente ese sea un fenómeno paranormal. Quiere decir sencillamente que la ciencia todavía no lo ha podido explicar. Pero afortunadamente hay muchas cosas que la ciencia todavía no puede explicar. La ciencia todavía no sabe cómo fue el primer segundo del Big Bang, después del Big Bang. Pero la ciencia todavía no sabe exactamente cómo funciona nuestro cerebro al 100%. Hay algunas enfermedades que afectan a nuestro cerebro que no tienen aparente explicación científica. Yo cuento en el libro el caso del neurólogo Oliver Sacks, muy conocido. Entonces, una película, Despertares, que se basó en las teorías de este neurólogo, y un libro muy famoso de este neurólogo, Oliver Sacks, que se titula El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Espectacular el libro. Un caso tremendo, entre otras cosas, de un señor que salía de la consulta del médico e intentó ponerse a su mujer como un sombrero. Había perdido totalmente la percepción de la realidad. O esa mujer que también cuento en el libro, que se sentía desmembrada, no sentía contacto alguno con su cuerpo. De manera que era incapaz de sostener nada, porque no era capaz
de tener la capacidad de propiocepción, que llaman los neurólogos, a esta capacidad que tenemos de notar nuestro propio cuerpo. Claro. Y que nos hace, por ejemplo, pues que podamos llegar a la cama y acostarnos tranquilamente, taparnos, incluso hacer el amor con nuestra pareja con la luz apagada, sin tener ninguna pista visual, y somos muy precisos. Bueno, porque la propiocepción nos permite conocer nuestro cuerpo. Esta señora lo había perdido. En cualquier otro siglo de la historia de la humanidad, esta señora habría sido tildada de bruja, habría muerto en condiciones horribles, seguro que se habría dicho que había sido poseída por un demonio. Hoy sabemos que hay algo en su cerebro que no funciona bien, pero la ciencia no sabe qué todavía. Pero bueno, por lo menos sabe que no es el demonio. Eso intuimos es un paso importante, ¿no? En estas cosas, claro. Pero fíjese que todavía la ciencia no es capaz de dar una respuesta a ello. Y por eso es tan fascinante la ciencia, porque cada vez que das una respuesta a algo se te abren 50 preguntas nuevas. Y como insisto también en el libro, al final uno descubre que la ciencia no es una meta, no es un objetivo. La ciencia es el camino. Se hace camino al andar y por lo tanto la ciencia es seguir andando.